todos y a todas, muchas gracias por asistir a este evento donde vamos a hacer una discusión y encuentro con el autor Gerardo Rodríguez Sala por su primera y nueva novela, Hijas de un sueño. Vamos a hablar de feminismo, de mujeres, de memoria histórica, de referente granadino, hasta de Lorca, o sea que vamos a tener tiempo para hablar de muchísimas cosas. Bueno, yo tengo el honor y la suerte de estar presentando a Gerardo aquí en Sevilla. Antes de contaros quién es Gerardo, siempre me gusta contar cuando presento a alguien quién es esa persona para mí. Yo conocí a Gerardo hace 7 meses en la Universidad de Granada porque estoy acabando la carrera de estudios ingleses y él es profesor de esa carrera en la UPR. Y lo conocí porque cogí una asignatura que me fascinaba, que se llamaba Género y Literatura, donde se hablaba de mujeres, de movimiento LGTB y de nuevas masculinidades. Para mí Gerardo me pareció maravilloso porque yo encontrarme eso en la universidad era bastante raro. Ya luego Gerardo me contó que había escrito esta novela, de lo que trataba, estuvimos hablando mucho tiempo porque yo me dedico también al trabajo editorial y hoy nos encontramos aquí en Sevilla. Gerardo, para que os hagáis una idea, es un tío todo joven que ha llegado todo lejos. O sea, es un tío que es profesor titular de la Universidad de Granada, que estudió en Oxford el máster de mujeres, estudio de las mujeres, con una beca a la Caixa, que ya es, ahora ya quisiera yo tener esa beca. Y además va por su segundo sexenio en la universidad, o sea que queda poquito para ser catedrático, espero, ¿no? A ver lo que pasa. Además es coordinador del máster Erasmus Gema, que es un máster muy reconocido a nivel europeo de género y de mujeres. Yo me gustaría también que contaras tú un poquito cómo te ves tú como escritor, como introducción, o sea que me cuentes un poco quién eres. Vale. Bueno, mira, antes de nada yo quería comenzar dando las gracias a la Feria Libro de Sevilla por invitarme, por darme este espacio, la verdad que es un lujo estar aquí. Por supuesto a Mai, además que haga esa presentación tan personal. Mai es Rayamonte, no sé si la conocéis, pero es una booktuber increíble. Y bueno, que haya aceptado primero que ella sea la responsable de que yo esté aquí hoy en la Feria del Libro de Sevilla y por supuesto que además haya accedido a presentarme y a charlar conmigo, que para mí es siempre un lujazo. También quería dar las gracias a la librería Casa Tomada por permitirme firmar ejemplares aquí en la feria y por supuesto a mi editorial que ha propiciado también ese espacio para firmar libros. Y bueno, con respecto a mi papel como escritor, pues la verdad es que me estreno con Hijas de un sueño. Ha sido una escritura durante 3 años en lo que he estado recopilando los 12 relatos que componen esta especie de novela fragmentada. Y claro, como tiene una temática muy rural, pues me estuve documentando durante todos estos años para que los diálogos de los personajes resultaran realmente creíbles. Pero claro, yo no me había estrenado como escritor y mira que había escrito algo, ¿no? Anteriormente. Necesitaba algo que me naciera de las entrañas y bueno, surgió Hijas de un sueño porque me parecía que tenía que hacer un tributo y un legado al entorno del que yo vengo. Y hablando ya de mujeres, que yo creo que es lo más interesante, primero estaría bien para quien no se haya leído Hijas de un sueño, que nos cuente un poco más en detalle qué es, porque nos ha dicho que es una miscelánea de relatos y todas esas cosas. Y luego, cuando acabes, me cuentas el tema de la perspectiva de género y cómo trata a las mujeres esta novela, en qué valor lo pones, porque yo lo he leído y es un libro que me gustó muchísimo por poner en valor a las mujeres y por mostrar a mujeres tan diversas. Claro. A ver, realmente, como comentaba, es una colección de 12 relatos, una miscelánea, pero los relatos están relacionados, es decir, se pueden leer de forma independiente, pero también pueden leerse como una novela. Es decir, creo un pueblo imaginario que se llama Candiles, que por cierto, hoy en el periódico de La Razón me lo comparaban con el Macondo andaluz, lo cual ha sido, salvando la distancia evidentemente, pero sí es cierto que hay mucho de esa tradición popular, de los pueblos, hay un pelín de realismo mágico, es decir, que no tiene ese punto tal vez tan exagerado como encontramos en García Márquez, ¿no? En la tendencia latinoamericana, pero sí es verdad que hay un puntito de realismo mágico porque trato de presentar situaciones muy cotidianas, pero como que arañan un poquito el corazón, ¿no? Y realmente en ese sentido fundamentalmente son mujeres, pero sobre todo mujeres rurales porque, claro, mi premisa, evidentemente con esa sensibilidad de género que yo tengo, pues mi premisa era presentar, visibilizar a las mujeres, ¿no? Es verdad que en la historia las mujeres han estado siempre invisibilizadas, ya lo dicen en muchísimas críticas como Bonnie Smith, el género de la historia, y para mí era darle visibilidad sobre todo, no ya a las mujeres, que en la propia memoria histórica han estado invisibles, o sea, si hablamos, por ejemplo, del concepto de memoria histórica, como hay que crear una historia, ya no solamente con perspectiva de la guerra civil, sino una historia pues más justa para todos y para todas, y evidentemente las mujeres ahí no han estado, ¿no? Si hablamos de la generación del 27, pues mujeres totalmente invisibilizadas,
Y para mí, encima, las mujeres de pueblo son como el cosmos. Es decir, es que las mujeres de pueblo son el motor de cualquier pueblo, de cualquier comunidad, y sin embargo, ¿dónde están? ¿Dónde están en la literatura? ¿Dónde se les ve? Y claro, el punto de partida para mí de este libro fue la muerte de mi abuela. Mi abuela representaba toda esa generación, pues con todos esos valores de siempre, esa mujer fuerte que aún después de morir su marido tenía que tirar de toda la familia, la casa. ¿Y dónde está esa voz? ¿Dónde están esos valores? Y quería que se quedaran ahí, ¿no? Y por eso para mí lo importante era dar a toda voz a todo ese grupo de mujeres y bueno, para eso crear una historia alternativa. Una historia alternativa que se pueda hacer en la literatura. Es decir, las fuentes históricas hayan estado completamente invisibilizadas, pero podemos crear una historia distinta a través de la literatura. Además, a mí lo comentabas antes, ¿no? Como la recreación del habla andaluz, sobre todo granaíno, de los pueblos de la zona. Me llamó muchísimo la atención cuando leí el libro. De hecho, yo lo compré como que lo abrí y dije, ¿esto qué es? Porque vi el diálogo, ¿no? Y dije, en realidad, como que nunca hemos hecho una reflexión colectiva sobre cómo se nos impone no escribir en andaluz y no representar nuestra habla. Y creo que es un libro muy interesante porque pone en valor y reconstruye todo ese habla. Entonces, estaría guay, no sé cómo lo ves, que leyeran un relato. O, vale. No un relato, pero un extracto cortito para que la gente se hiciera una idea. Quería decirte en ese sentido que para mí lo de rescatar el lenguaje, la habla andaluza era muy importante porque, como digo, para mí lo importante era darle voz a esas mujeres. Entonces estaba bastante cansado de leer lo poco que salía de ese tipo de mujeres en la literatura, mujeres de cartón piedra. Entonces yo quería que sonaran reales. Y por eso, pues bueno, hice una labor bastante antropológica porque fui recopilando la forma de hablar pues, de mujeres de pueblo, me sentaba con ellas, con la libretilla, escuchando, tomando nota de las expresiones, de la forma de hablar. Y claro, todo eso al final se proyecta aquí, pero sobre todo para romper con esa imagen estereotipada, ya no solamente de las mujeres, sino del andaluz, ¿no? Esa imagen irrisoria a veces. Y yo me lo quería tomar en serio y presentar personajes que defienden su forma de hablar. Es decir, es que es la esencia de lo que nos hace ser lo que somos. Es decir, si tú ahora a la hora de escribir eso lo transformas y lo maquillas, te estás perdiendo esa forma fresca de hablar. Entonces, claro, a mí también me resultó un poco chocante porque no estamos acostumbrados a tener esa forma de hablar por escrito. Pero claro, para mí era recopilar la oralidad de todas esas mujeres. Ya no solamente la forma de hablar, sino la propia historia. Es decir, aquí en este libro hay mucha memoria histórica, hay muchas anécdotas de mujeres de pueblo que yo he transformado a través de la ficción y que al final pues se quedan aquí, por escrito. Es decir, que las mujeres pasen a la escritura, que ya está bien de que tienen esa oralidad y que se pierdan, ¿no? Dramatizado, un poquito ahí con ganas, ¿sabes? Que no quedamos dormir aquí y esas cosas. Bueno, es un pequeño fragmento del primer relato que se llama Hija de un sueño, el que le da título al libro. Y para contextualizar un poco, son tres hermanas de cierta edad que están cuidando de su madre que se está muriendo, está en el lecho de muerte. Y bueno, tienen un pequeño diálogo que contrarresta un poco la seriedad del momento de la mujer que se está muriendo y esa hija que están cuidando de su madre. La habitación olía a muerte. ¡Matilde!, la llamó Sor Vicenta buscándole la boca. Ha echado lejía en la lavadora y están los trapos descoloridos. ¡Menudo pifostio! Encima has tendido la ropa sin pinzas y está todo en tenguerengue. Mira, Vicenta, déjame en paz que no estoy en paraje de aguantar tus tonterías. Parece mentira que estés poniéndole falta a todo lo que hago. Que yo no lo hago con lejía, ¿me oyes? Ni que fuera tonta. No sé qué te diga, más que un cebollazo, está todo para echarle un guiño. Desde luego es que vas siempre como las locas. Te creerás que por tener carrera eres más lista que nadie. Digo, encima que he puesto la lavadora. Vaya, con ese melón se llenó el serón. Dejar de pelearos como chotas, intervino Reme con una frase que ya era parte del legado familiar. Vicenta, parece mentira que estés con tus folletas tal y como está el patio. Desde luego, eres lo mismitico que tu papá. Bueno, niña, tampoco es eso. Le estoy regañando para que aprenda a hacer las cosas de una vez. ¡Ya estamos!, gruñó Matilde. Mamá, te tenía que haber puesto doña Sargenta, porque estás todo el santo día mandando. Que si Matilde por aquí, que si Matilde por allí, que es artera. Sor Vicenta pretendía alargar la regañina, pero Reme le lanzó la mirada de Bernarda Alba. La habitación se quedó en silencio, solo interrumpido por el zumbido del ventilador, y las tres se sentaron junto a su madre, como si quisieran retenerla del viaje. El aire viciado desprendía un olor extraño al que ya se habían acostumbrado. Sor Vicenta sacó el aparato de atención del taburete de cuero y se lo puso a su madre. El corazón de la monja se aceleró y su rostro, de por sí blanco como la porcelana, palideció al instante. Antes de abrir el pico repitió la operación, pero las demás ya sabían que algo no iba bien. Dislocada, la tensión estaba dislocada. Sor Vicenta sintió que también enloquecía
y miró fijamente a sus hermanas, que le devolvieron la mirada sin cruzar una palabra. Bueno, a mí, como veis, me parece una reconstrucción de lenguaje muy interesante. Y también admiro la capacidad de ser capaz de dramatizarlo, ¿sabes? Porque yo creo que yo haría el ridículo, sonaría súper falso, pero bueno, al final tú eres granaíno, ¿no? Y te has criado con esas voces y escuchándolas. Y creo que el hecho de que Hijas de un sueño reproduzca este habla, pues tiene un valor muy importante. Y creo que también va a ser una fuente de documentación probablemente futura sobre el habla de los pueblos granadinos. Mía culpa que nunca podemos mover. Vale, bueno, yo os ha comentado un poco Gerardo que soy booktuber, trabajo sobre todo el tema de la literatura juvenil, y cuando leí Hijas de un sueño me pareció un libro muy interesante para que leyeran las jóvenes, porque muchas veces pensamos que los jóvenes solo leen libros sobre adolescentes y eso no es real, ¿no? Y creo que podría ser una buena lectura interesante para la gente joven, para mi público y sobre todo la gente con la que yo me relaciono. ¿Tú crees que Hijas de un sueño puede ser una lectura de literatura juvenil? Porque evidentemente es literatura adulta, pero... Claro. Yo pienso, vamos, estoy convencido de que sí. De hecho, creo que, por lo que os comentaba antes, porque creo que tenemos que poner en valor los valores de siempre y cómo, por ejemplo, el hecho de que tú estés hoy aquí, a mí me da también un poco de esperanza de ver que hay que conectar con todos esos valores. Por ejemplo, yo en mi caso, la protagonista principal de mi libro es mi abuela, por supuesto ficcionalizada, pero claro, yo evidentemente ahora no soy precisamente de literatura juvenil, pero sí es cierto que cuando era adolescente a mí siempre me interesó la figura de mi abuela y la figura de todas esas mujeres con toda esa historia que había ahí. Es cierto que a lo mejor desde la perspectiva de hoy en día, que creo que se está perdiendo mucho también esa conexión con el pasado, tendemos a considerar a lo mejor todo este tipo de valores como un rollo, ¿no? Como algo carca, como algo antiguo, pero es que si olvidamos de dónde venimos, no sabemos dónde vamos. Y realmente creo que las nuevas generaciones, y me incluyo un poco ahí también, es decir, lo hemos tenido demasiado fácil y claro, viendo historias como las de mi abuela o las de mi tía, ahí es donde nos damos cuenta de lo difícil que lo han tenido ellas y cómo han tenido que luchar con tanta fuerza y cómo no se puede perder esa conexión, porque si no, como digo, nos trivializamos, nos banalizamos. Entonces creo que las nuevas generaciones, sobre todo de literatura juvenil, para mí es fundamental la labor que gente como tú estáis haciendo, porque es fundamental visibilizar un poco todas las conexiones actuales, pero realmente creo que no podemos olvidar esa conexión. Entonces, libros como el de Hijas de un sueño son libros que van a poner en perspectiva toda esa conexión con el pasado, pero además, claro, hay otros relatos que conectan con el presente, con la actualidad. Por ejemplo, Babel, ¿no? Es un relato que creo que trae a la actualidad totalmente toda la temática de género y creo que puede ser muy interesante para conectar con la actualidad y sinceramente creo que es necesario hacer esa labor con la juventud. Y además de que es una lectura para jóvenes, tú eres profesor de universidad, entonces normalmente siempre estás al otro lado, ¿no? Y eres quien tiene la obligación de comunicar esa serie de valores, que además doy fe de que lo hace y muy bien en el aula. Y creo que Hijas de un sueño también es una novela que defiende pues esa educación por la igualdad. Hablábamos de que tiene el tema de género, el tema del feminismo. Yo sí que estoy de acuerdo con que las jóvenes deberían leer este tipo de literatura. También estoy de acuerdo con que cada año que pasa parece mentira, pero cada generación es más machista y peor que la anterior. Y yo pues lo vivo, ¿no? Con la gente de mi edad, con la gente más joven. De hecho, las estadísticas de la OMS dicen que los jóvenes de hoy en día de 15 años son como dos veces más machistas que los jóvenes que hace 10 años tenían 15, ¿no? O sea, es real que el machismo se incrementa, se ve en el control de los teléfonos, el tipo de relaciones que se mantienen, y por eso mismo nosotros tenemos que apostar por este tipo de literatura en el aula. O sea, al final nosotros obligamos a la peña joven a leer una serie de clásicos que son maravillosos, son fantásticos, pero nos quedamos ahí. ¿Tú crees que Hijas de un sueño puede ser novela de prescripción? ¿Lectura obligatoria? ¿Debería ser lectura obligatoria? ¿Podría serlo? ¿Es necesario? ¿Por qué? Siento tantas preguntas. Bueno, creo que estoy tratando de argumentar que sí, ¿no? Porque realmente creo que un gran problema que hay con la literatura de mujeres, ya no solamente escrita por mujeres, sino que la temática sea de mujeres, es que sobre todo las chicas de hoy en día, y tirando un poco hacia atrás en la literatura, no tienen modelos que imitar. Entonces, claro, como la literatura de mujeres en general no ha habido modelos que imitar para las chicas y para las mujeres en general, creo que lo que yo hago con Hijas de un sueño es traer modelos de mujeres de pueblos fuertes, mujeres que han luchado, mujeres que no se callan, mujeres que dan su vida realmente por la comunidad, pero que al mismo tiempo tratan de reivindicar su propia identidad. Entonces, claro, para las generaciones jóvenes de hoy en día,
esos modelos de mujeres fuertes de pueblo son necesarios. Porque a lo mejor sí que podemos encontrar modelos, por ejemplo, yo en tu novela he encontrado modelos fantásticos que las chicas de hoy en día pueden seguir. Pero claro, a lo mejor eso extrapolado a mujeres de determinada edad y de un contexto rural, yo no lo encuentro. Entonces tenía esa necesidad de crear modelos potentes y creo que se encuentran aquí. Por supuesto también en el relato de 12 mariposas, que es una leyenda que yo creo para el pueblo de Candiles, es una reescritura de un cuento de hadas desde una perspectiva totalmente feminista. Y ese cuento, ¿sabes? Lo interesante es como yo creo esa línea que separa la historia del mito y creo una línea rara que separa la realidad de la ficción, pero cómo me meto metaficcionalmente también en el hecho de que son las madres las que le cuentan esa leyenda a su hija en silencio, porque los hombres de Candiles pegan puñetazos en la mesa. Es decir, es una historia que nadie quiere que se vea precisamente por ese machismo generalizado, pero que las madres transmiten a través de ese valor educacional a su hija, aunque sea escondida. Pero claro, ¿cómo se genera ese elemento de transgeneración, digamos, que me parece fundamental? Esa conexión entre madre e hija, que son las que van a potenciar que se siga manteniendo esta idea de identidad de mujeres. Y tú lo sabes muy bien porque con tu madre yo sé que tiene una relación así. Creo que es fundamental que se vayan transmitiendo. Y eso tenemos que verlo en la literatura. Sí, además yo creo que habla mucho de sororidad, eso mismo que estabas comentando, ¿no? Porque vemos como los personajes femeninos, como hablabas, que son madre, hijas, nietas, tienen esa relación fuerte de ayudarse mutuamente, de apoyarse y sobre todo de transmitirse ese conocimiento que por desgracia mi relación con mi madre pues no es la usual en el mundo en el que vivimos. Yo tengo la suerte de tener una madre muy feminista y que pone en valor a las mujeres. Ojalá todas las madres fueran como mi madre, pero bueno. Además de todo lo que estamos hablando, del tema rural, del tema de las relaciones de la familia y de las mujeres, habla de violencia machista. Yo creo que estaría muy bien que entráramos ahí, que es un tema doloroso, peliagudo y que también es muy importante que se trate dentro de la literatura. Y creo que lo hacen muy bien, porque creo que no sueltan la chapa, esto no hay que hacerlo por esto, sino que cuentan, ¿cómo lo cuentan? A ver, para mí la violencia machista era un tema central. Es decir, a la hora de escribir el libro yo tenía claro que tenía que denunciarlo, que tenía que visibilizarlo y tal vez sea uno de los momentos más duros a la hora de escribir el libro, porque concretamente, por ejemplo, en el relato de Babel, que ahora hablaré de él, comienza claramente con una violación y además una violación grupal que ya anticipaba, no anticipaba porque realmente, desgraciadamente eso ha existido siempre, pero el famoso tema de la manada que tenemos hoy en día, pues bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo lo que quería denunciar a la hora de presentar el tema de violencia machista era cómo, evidentemente, las leyes no están a la altura, pero tampoco quienes las tienen que interpretar. Entonces, de alguna manera, denunciarlo, visibilizarlo y, bueno, realmente ver cómo, desgraciadamente, hoy en día, que tú lo comentabas antes, se supone que hemos avanzado muchísimo, pero si nos centramos en el famoso tema de la manada, pues me imagino que habréis visto que recientemente se ha creado una comisión para revisar el tema de la legalidad en relación al tema de las violaciones y, curiosamente, está compuesto por 20 hombres y ninguna mujer. O sea que realmente es como, por favor, después de toda esa voz que se ha escuchado en las calles, a raíz de la sentencia, después de ese famoso 8M de este año que ha sido tan brutal, se crea una comisión de 20 hombres y ninguna mujer. Es decir, es que creo que donde falla todo esto... Yo creo que ahí no tenía que haber hombres. No es 20 hombres y ninguna mujer, es todas mujeres y ningún hombre. Gracias. Pero precisamente, o sea, realmente como... pues bueno, no solamente tenemos que cambiar las leyes, tenemos que cambiar la mentalidad, esa mentalidad patriarcal que desgraciadamente sigue impregnando demasiados discursos de hoy en día. Entonces, estos libros no están de sobra porque es que nos lo demuestran diariamente todo este tipo de situaciones. Entonces, en mi libro, ¿cómo presento la violencia de relatos como el de 12 mariposas? Que, como digo, una reescritura de un cuento de hadas de una perspectiva feminista, ubicada en el siglo XIX, está coleando, todavía terminando el tema de la Inquisición. Y claro, en la propia Inquisición yo demuestro cómo la ley, la legalidad no está a la altura. Es decir, un grupo de mujeres maltratadas en el ámbito doméstico, cómo al final tienen que buscar una sororidad entre ellas para buscar un espacio alternativo que las empodere. Y por lo menos yo en mi libro lo creo, porque es que hay que buscar lugares donde se puedan empoderar. Por lo menos, aunque sea la literatura, lo hago y por supuesto que denuncio esa Inquisición que de alguna manera no nos resulta tan lejana, porque todavía hoy en día podemos encontrar ejemplos. Por ejemplo, en el relato de Babel, como digo, que también presento la violencia, ya no solamente contra las mujeres cis, sino contra las mujeres trans, todo el colectivo transgénero de alguna manera sale ahí reflejado en el libro de Babel. Yo quiero crear una imagen mucho más fluida,
y básicamente ver cómo esa violencia de género afecta también desgraciadamente a estos colectivos. Entonces ahí sale pues casi el tema de la manada, sale el tema de algunas decisiones judiciales que evidentemente no están a la altura, como al final ese tipo de decisiones acaban afectando a una violencia machista totalmente visibilizada en la sociedad, porque el número de casos de violencia desgraciadamente sigue en alza. Es decir, tenemos que ver que aquí pasa algo, ¿no? Y como el sistema judicial, pues desgraciadamente no está a la altura, y de alguna manera yo también quería reflejarlo en mi libro. Por ejemplo, pues bueno, en Hijas de Ensueño, el propio relato inicial, en Memoria Histórica, que también me meto, denuncio la violación de una mujer por republicana, y también de alguna manera sería una especie de manada fascista, es decir, en ese contexto de la dictadura y de la propia guerra, ¿no? Y van saliendo sistemáticamente casos así, porque no quiero edulcorar el libro. Es decir, es un libro que, aunque suena muy idílico, muy de sueño, la propia imagen de la portada con la niña, la bola, es decir, todo muy onírico, pero hay momentos muy duros. Hay luces y sombras, como el propio nombre del pueblo sugiere, ¿no? Y claro, la violencia machista para mí era un tema fundamental y tenía que salir. Pero bueno, a mí me ha parecido muy interesante, sobre todo para introducir el tema de la transgeneridad, que antes lo estabas comentando primero. De todas maneras, no sé si interrumpirte, porque Contracorriente, que es la novela que ella acaba de presentar básicamente, que como digo, tiene una proyección mucho más juvenil y más contemporánea de alguna manera, pero el tema de la violencia machista es un tema central en tu libro, y quería que nos comentaras también tú un poco cómo lo abordas, para generar un poco de diálogo, si te parece. Sí, yo escribo literatura juvenil, es bastante diferente el tono y la manera de aproximar la historia, por ejemplo, Hijas de un Sueño. Y bueno, yo escribo literatura juvenil muchos años, pero desde hace 3 años pues me he planteado reflejar la realidad, ¿no?, que me rodea como joven y que nos rodea a todo el mundo en el mundo de los adolescentes. Que, como os digo, bastante complicado y bastante chungo. Pero bueno, sí, hablando de Contracorriente, que fue la novela que publiqué hace un mes, sí que trato también el tema de la violencia machista en varios aspectos, pero yo creo que el fundamental es el tema del acoso, ¿no? Yo como que he tratado ya el tema de la violación, que también hay una violación silenciosa, que es como normalmente la llamamos, que es cuando vas a acostarte con un tío y dices que no y te fuerzas y terminas cediendo y él cree que no te ha violado, pero sí te ha violado. Sí que se refleja, por ejemplo, en Contracorriente, pero no es un tema que se profundice. Pero hablo mucho del acoso, porque cuando hago firmas, conozco a mis seguidoras, hablo con muchísimas chavalas de mi edad, niñas de instituto, te das cuenta que todas hemos vuelto a casa teniendo miedo, ¿no? Y en el caso de Contracorriente, pues sobre todo trato el tema del acoso, más que callejeros acoso, porque es un tío que como que tiene una fijación tremenda con la protagonista y se pasa toda la historia de la novela, que es un verano que ella vive en Valencia, acosándola hasta un punto que no voy a contar porque no voy a hacer spoiler. Claro. Pero bueno, son como dos perspectivas diferentes, pero creo que es necesaria el acercamiento hacia la juventud, el tema de la violencia machista. Y yo, por ejemplo, como mujer siento la obligación de escribir sobre eso. Creo que tengo una deuda social y que si tengo un altavoz tengo que utilizarlo para algo. Y creo que en Hijas de un Sueño hace exactamente lo mismo. Sí. Y volviendo a lo que estaba comentando antes, estabas hablando del tema de la transgeneridad. Creo que sería bueno primero que explicara ese concepto y luego te hago mi pregunta. Bueno, transgeneridad sería el concepto de una identidad fluida de género, y fundamentalmente, pues bueno, tenemos una amplia gama, pero personajes transexuales, travestismo, cualquier tipo de identidad que rompe con los binarismos, ¿no?, de género. Y claro, yo en esta línea de género quería que se visibilizara también este colectivo, ¿no? Y bueno, yo creo que el relato central sería Babel, pero también tengo otro que es A la vuelta de los sueños, donde cuento una historia de amor de una pareja, digamos, que se va reencontrando sistemáticamente a lo largo de las vidas, digamos, y de alguna manera con un guiño al Orlando de Virginia Woolf, pues voy viendo cómo se va cambiando, ¿no? Cómo va habiendo una transgeneridad también ahí para visibilizar esa fluidez de género. Y también podrías leer un relato, ¿no?, un extracto del relato de Babel, porque como que pasas todo el día hablando de él, pues por lo menos que la gente sepa. Claro, bueno, también aclarar que precisamente el presentar en Babel la figura de la transgeneridad, quería también cuestionar el concepto de ser mujer. Que claro, en un libro de mujeres quería ver que también hay otra manera de ser mujer, ¿no? Y cómo dentro del feminismo hay un determinado sector que practica la transfobia, ¿no? Y cómo, pues bueno, figuras como Mary Daly, como Janice Raymond, pero incluso figuras más actuales como Myra Hurt, básicamente rechazan la figura de la mujer trans. Entonces, claro, para ellas, para todas estas críticas y críticos, no hay una proyección política en la transgeneridad, resulta de un esencialismo, digamos, de género. Y claro, a mí eso me provocó un malestar enorme, porque desde el feminismo, que además se cuestiona todo, desde el propio concepto de mujer, o sea, ya decía Cristeva, no se nace mujer, se hace una mujer. Es decir,
cómo se cierran las puertas a este tipo de colectivos en una fluidez de género que debería ser un poco la idea, ¿no? Entonces, a mí eso me provocó mucha ansiedad y quise reflejar esa fluidez en el relato de Babel para ver que también hay otro tipo de figuras, pues bueno, que se sienten mujeres, que se sienten hombres y que lo son. Es decir, cómo se consiguen. Sí, de hecho, antes de que lo leas quería comentar que me parece súper interesante el hecho de que hayas escrito, bueno, esa trama dentro de Hijas de un sueño, sobre todo por darle visibilidad a lo que decías, ¿no? A los sujetos que no son mujeres ni son hombres o son mujeres trans o como ya me estado comentándolo, que dentro de la peña joven pues tampoco se entiende, ¿no? Y dentro de la literatura no hay ningún tipo de visibilidad a ese colectivo, de hecho se desconoce totalmente porque ni nos educan para conocer que hay algo más allá de hombres y mujeres, ni tampoco nos dan literatura ni ocio donde podamos aprender de este tipo de conceptos, y por eso creo que es súper importante. Claro, y sobre todo porque además estamos hartos de estereotipos, que a mí es otra de las cosas que realmente me provocó, me lanzó a escribir este relato, ¿no? Es decir, cuando hablamos de una figura trans, automáticamente ya es prostitución, ya es VIH, ya. Entonces quería ver que hay una gama mucho más amplia, es lo que traté de presentar en Babel, que es un relato con muchísima fluidez de género y además con toda la naturalidad, que creo que es la clave, ¿no? Y que sobre todo dentro del feminismo, yo soy también activista feminista, necesitamos muchas alianzas con esos colectivos. Totalmente. Y yo, pues ese tipo de feminismo que rechazan a las personas trans o no binarias, pues me parece muy rancio. Totalmente. Y creo que está ya anticuado, o sea, que hay que modernizarse. Sí, así sí, que sí. Bueno, pues voy a leeros si queréis un pequeño fragmento del relato de Babel. Como digo, comienza con una escena bastante fuerte de esa violación. No me quise recrear en ella, pero dudé entre dejarla o no, y al final decidí dejarla porque creo que no se puede invisibilizar tampoco esa violencia, ¿no? Sin recrearse en ella, pero que se vea realmente lo duro que puede ser, ¿no? Entonces voy a leer un pequeño fragmento. Como digo, comienza con una violación y voy a leer. Claro, es una chica en transición a chico y bueno, se queda embarazada a raíz de esa violación, que es justo el principio del relato, y voy a leer la parte donde se ve, digamos, esa fluidez, ¿no? Cerró los ojos y el eco del recuerdo se estampó en su mejilla. Sudor, gemidos, risotadas, tiritones de frío y de miedo. La hierba mojada rozando su espalda desnuda, el flash de una cámara, una mano áspera sobre sus labios, el peso desplomado de cuerpos extraños. ¿Olvido? Acarició la cabecita de su hija con el moflete y el roce de la barba le provocó una sonrisa. El vídeo circuló por las redes y los 6 amigos dieron con sus huesos en la cárcel. Con el tiempo, amó a la niña engendrada por el odio. Poco le faltaba para completar la transición con resultado asombroso, pero frenó el proceso hasta que nació Naila. Era papá, pero también mamá. Era él y también ella. El pueblo se empeñaba en darle nombres. ¿Por qué no lo entendían? Él parió a su hija. Cuando Naila se durmió en sus brazos, la recostó en la cama y se sentó a su lado. Sus rizos dorados caían sobre sus párpados y sus labios regalaban besos inesperados. ¿Qué estaría soñando? Alzó la mano y tocó el atrapasueños. ¿Cuántos cruzarán la red?, pensó. Casi todos resbalarán por las plumas fundiéndose con el olvido y las pesadillas arderán al amanecer. Muy duro, ¿no? Yo cuando leí el relato de Babel me quedé un poco sorprendida. Bueno, ya una de mis amigas, mi compañera de piso, se había leído ya el libro de Gerardo y me dijo, no empieces por orden, empieces por este. Y fue como, guau. O sea, la capacidad de tratar con tanta delicadeza el tema. Además yo creo que es muy importante que, bueno, él estuvo en Huelva hace un mes aproximadamente, sí, presentando su novela, y además estuvo dando una charla para un colectivo LGTB que se llama Diverse, que es de Huelva, y el compañero que daba la charla con Gerardo es un compañero trans, y me parece alucinante, ¿no?, el hecho de que el propio colectivo trans admire y esté de acuerdo con el tratamiento que se hace. Claro, de hecho yo tengo que reconocer que en esa sesión iba un poco nervioso porque, claro, no había tenido tampoco un contacto directo con el colectivo trans para ver realmente la recepción, ¿no? Y, hombre, yo lo había hecho con todo el cariño, con toda la delicadeza, pero realmente el recibirlo y el escuchar sus historias personales fue una experiencia maravillosa. Y que además, como que cuando te acercas a ese tipo de público, con este tipo de literatura, te das cuenta de la necesidad que siente el colectivo trans también de estar representado. Y por aquí va mi segunda pregunta, ¿no? Yo te iba a preguntar por referentes, ya por salirnos un poco del tema de la novela. Estábamos hablando de que faltan referentes LGTB,
pero también faltan referentes femeninos en la literatura. Este año estamos en la Feria del Libro de las Mujeres aquí en Sevilla, que me parece fantástico y maravilloso que se haya dedicado la Feria del Libro a este tema, sobre todo un año como este, con el tema del 8 de marzo y todo lo que nos ha pasado. Y me gustaría que me hablaras de tus referentes y de la situación que tú ves de las mujeres dentro de la literatura, porque además tú eres profesor de literatura. A ver, yo tengo la sensación de que evidentemente se ha avanzado mucho, hay muchísima visibilidad de escritoras, pero como digo, no podemos bajar la guardia, porque realmente no tenemos que irnos muy lejos. Hace poco en el Premio Andalucía de la Crítica hubo mucha crítica, literalmente en redes, porque los finalistas fueron fundamentalmente hombres. Creo recordar que en la categoría, por ejemplo, de poesía solamente había una mujer, en el resto, bueno, algunas no había ninguna mujer, en fin. Luego, por ejemplo, los jurados encargados de evaluar, la mayoría son hombres también, que bueno, que realmente puede sorprender, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta de que todavía hay una labor por hacer. Ayer estaba escuchando a Laura Freixas aquí en la feria, y ella decía que bueno, que aparentemente no se veían diferencias, como que las mujeres seguían teniendo la posibilidad de publicar, pero que a la larga por quien se apostaba era por los hombres, no por los escritores. Entonces, bueno, me llamó la atención, no me sorprendió en absoluto, pero sí es verdad que creo que tenemos que seguir luchando por eso. Y por ejemplo, lo comentaba contigo, ¿no? Dentro, por ejemplo, de la Café Feminista, ¿no? Y de muchas otras asociaciones que se juega con espacios mixtos y no mixtos. Yo creo que realmente sigue siendo necesario crear esa visibilización de las mujeres, ese empoderamiento de ellas, porque es la única manera de luchar contra este sistema tan patriarcal y tan machista que no hay manera de romper definitivamente. Y de hecho, seguimos dando pasos hacia atrás. Entonces creo que es necesario pues bueno, que se siga visibilizando a las mujeres, a las escritoras, y que realmente pues tengan esa prioridad y que se siga viendo esa igualdad que tenemos que conseguir. Sí, de hecho yo iba a dar dos perspectivas, ¿no? La perspectiva tanto como estudiante de una carrera de literatura, también de lingüística, pero aquí estamos hablando de literatura, como de escritora y persona que trabaja dentro del mundo editorial. A nivel de estudio, las mujeres siguen relegadas a un quinto plano, que ya ni a un primero, ¿no? Yo, a excepción de alguna asignatura optativa que yo he elegido y donde no había ni Peter, donde se hablaba de mujeres, en el resto de asignaturas o no he hablado de ninguna escritora mujer o de una de cada 20, o sea, me daban a 19 autores hombres y luego a una mujer, o, que me parece terrible, no sé qué es peor, tenía asignaturas y luego había un anexo con 10 mujeres de la época, que era, o sea, me estás contando que lo fundamental y yo tengo que saber son estos hombres referentes de esta corriente. ¿Qué pasa, que no había mujeres? Sí, ¿no? Totalmente. No, de hecho, por ejemplo, mira, yo imparto una de las asignaturas que imparto, una asignatura troncal de literatura que se ve del siglo XVI al XVIII, y claro, en mi temario, o sea, digamos en mi planning original, claro, aparecían figuras como Shakespeare, como Sidney, como Wyatt, es decir, figuras ineludibles. Pero claro, yo a la hora de montar la asignatura me negué a que fuera solamente ellos. Entonces, ¿qué hice? Pues claro, por lo menos seleccionar una serie de referentes de cada uno de los periodos que sean mujeres, sobre todo porque además eso genera un diálogo entre el alumnado que es fundamental para entender la literatura de la época. Entonces, claro, esa invisibilidad de las mujeres, es verdad que había menos porque no tenían esa posibilidad de educación, que eso es otra, pero la sabían, vamos a verla, es decir, vamos a darles por lo menos un espacio, ¿no? Entonces, claro, sí es verdad que, bueno, si hay que dar un poquito menos de Shakespeare, pues bueno, se da un poquito menos de Shakespeare, pero se ve a Lady Pero es que Gaga, porque ¿no? Shakespeare, vamos a ver, yo siempre planteo la misma cuestión. Shakespeare es súper importante y yo lo entiendo, pero ¿por qué era Shakespeare, no era Pepita, que en esa época escribió cosas parecidas a Shakespeare? Porque Shakespeare es un hombre y quien decide que son los clásicos son hombres, y Claro. seguimos viviendo en ese mundo de No, época. totalmente, es decir, luego ya lo del canon es otra historia. O sea, quién elige el canon y por qué, ¿no? Entonces, evidentemente es difícil luchar contra esa fuerza, pero sí es verdad que podemos hacer pequeñas resistencias, y por eso yo considero, lo hablábamos antes, que tengo un feminismo académico también, es decir, dentro de la academia hay que cambiar muchas cosas, y si lo puedo hacer desde mi asignatura, lo voy a hacer, y voy a visibilizar a esas mujeres que necesitan ese espacio también. Y que hay que empezar por ahí, porque al final es, o sea, es un proceso que va a requerir muchísimo tiempo dentro de la universidad, a nivel de secundaria, ¿no? Totalmente. Pero más allá de eso, también comentaba que en el mundo editorial se ve lo mismo, ¿no? Como sí que es verdad que, por ejemplo, yo trabajo en literatura juvenil y casi todas las autoras, todas las grandes son mujeres, pero cuando tú entras dentro de una editorial a trabajar o cuando empiezas a publicar con una editorial, te das cuenta de cómo apuestan por tus compañeros y ponen dinero por tus compañeros y ponen escaparate por tus compañeros, hombres, escritores, pero por ti no. Y a J.K. Rowling nadie le ha regalado los millones de libros y el que va a ser un clásico dentro de 100 años, ¿eh? A esa señora le rechazaron el libro 13 veces
que estoy segura que si lo hubiera firmado Pepito no lo hubieran rechazado ninguna. Pero bueno, que al final el techo de cristal, a eso hoy lo encontramos en todas las facetas laborales y también en el mundo editorial y también en el mundo de la literatura y en el arte. Y que al final el público pues vive en el mundo en el que vivimos nosotras. Y el público objetivo va a una librería y está entre dos libros y generalmente va a tirar hacia el que tiene un autor hombre, porque tenemos en la cabeza bueno, pues que va a escribir mejor, que está más consagrado, porque al final el techo de cristal existe a todos los niveles. Y me está llamar que recomendarás un par de referentes que tú tienes mujeres dentro de la literatura. Pues mira, yo algunos de los aspectos que veo en la asignatura de género, por ejemplo a mí Atwood me parece una tía muy visionaria, o sea, es verdad que ahora está muy en auge con el tema de la adaptación del cuento de la criada, pero es verdad que me parece visionaria totalmente, es decir, incluso el hecho de lo que mencionábamos antes de cómo el sistema judicial no termina hasta a la altura de estas situaciones, de Penelopía, recuerda que la vimos, Penélope y la doncella se llama, una especie de reescritura de la Odisea desde el punto de vista de Penélope y de la doncella asesinada. Hay un capítulo que me parece brutal donde hay un juicio contra Odiseo desde el siglo XXI, es decir, ella juega mucho con la conexión de esa época con el siglo XXI. Y entonces desde el siglo XXI un juez está juzgando a Odiseo por el asesinato de la doncella y como al final, de forma totalmente pues bueno, grotesca, exoneran a Odiseo y las culpables son casi ellas, ¿no? Por haber provocado un poco sexualmente la situación. Así como que con la manada, ¿no? Totalmente, es lo que te quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí vemos a esa Atwood presentando esa situación que desgraciadamente nos resulta demasiado familiar, pero es que tenemos el cuento de la criada con esa especie de situación distópica que es un poco la que estamos viviendo hoy en día con las mujeres. Es decir, realmente Atwood creo que sería uno de los referentes para mí porque creo que es una escritora por supuesto validísima, pero aparte de eso muy visionaria y muy comprometida con todo este tipo de y por barrer para tu propia casa, referente granadina. Mira, comentar también que sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, en mi libro cada uno de los relatos está introducido por una cita mayormente de poetas y la mayoría son poetas mujeres y muchas de ellas de Granada, la mayoría son de Granada, pero es que creo que allí tenemos realmente una ciudad de poesía y hay figuras fundamentales. Ángeles Mora, quien escribió el prólogo, que fue Premio Nacional en 2016 de poesía, es una mujer humildísima y bueno, invito a que leáis su poesía porque realmente es una poesía muy sencilla en apariencia, pero con unos niveles de significado y de poder llegar realmente al corazón brutal, ¿no? Ficciones para una autobiografía fue su último libro con el que le dieron el premio y realmente lo recomiendo, una maravilla. Pero claro, luego figuras como Teresa Gómez, como Trinidad Galán, como Carmen Canet, Ivana Grulla, Olaya Castro, que además es muy feminista, muy comprometida con la causa, es decir, que tenemos allí una cuna de mujeres validísimas y fundamentales, ¿no? Y luego las nuevas generaciones también están pegando muy fuerte, escritores como Carlos Allende, como Javier Chilaver, como Fernando Jaénes, es decir, es una literatura que creo que hay que reivindicar y sobre todo por el punto localista, pero realmente por la proyección lírica, ¿no? Y Lorca, claro. Mañana estuvimos hablando de Lorca, cuéntalo aquí también. Sí, claro, para mí Federico García Lorca es un referente, evidentemente por venir de Granada, también porque mi hermano trabajaba en el patronato García Lorca, con lo cual tuve acceso directo a todo ese material inédito de Lorca. De alguna manera está en mi subconsciente, ¿no? Pero aparte en mi libro le quería hacer un pequeño tributo y es cierto que, bueno, la parte rural resuena mucho con Lorca porque con todas esas dramas rurales con mujeres tan importantes, él abrió la puerta de las mujeres de Granada, de las mujeres de La Vega y yo quería que esa voz resonara con fuerza también en mis mujeres. Es verdad que bueno, que yo tengo otros referentes, por ejemplo Catherine Mansfield para mí es fundamental y ese lirismo me viene tal vez más de Mansfield que de Lorca. Pero sí es verdad que esas mujeres granadinas tenían que salir aquí, ¿no? Y luego hay una parte de Lorca muy surrealista, que sería la de Poeta Nueva York, más complicada, más poética, y el segundo relato de mi libro es un diálogo con Poeta Nueva York, de tal manera que mi estilo ahí se mimetiza un poco con ese estilo más complejo de Lorca y genero un diálogo con él y tenía que hacer ese legado. Creo que también por lo que simboliza Lorca, ¿no? Pues por todo ese maltrato también al colectivo LGTB, ¿no? Ya hablamos de esa violencia de género, en ese caso para mí Lorca también lo es, un ejemplo muy claro. Hay un momento en uno de los relatos que se hace referencia a cómo se quedó tirado en la cuneta, ¿no? Y cómo hay que rescatarlo, cómo no podemos olvidarlo, ¿no? Y claro, yo quería tener también ese detalle ahí, y también a figuras como Carlos Cano, ¿no? Que sale aquí en una de sus canciones, el romance a Ocaña, sale también en uno de los relatos, en Babel. Y me parece fundamental también para establecer toda esa conexión granadina, pero digamos que mientras que él dice te vas, ¿no? Te vas vestido de sol, yo lo que hago es que él vuelva a su pueblo y se reencuentre con esos orígenes y se
y encuentre su lugar de origen, ¿no? Entonces, para mí realmente la conexión con Lorca, con toda esta figura, es fundamental para crear ese entorno granadino, pero al mismo tiempo, como digo, es mucho más universal. Pues bueno, yo ya he hecho un montón de preguntas y Gerardo nos va a leer un fragmento, ¿no? Lo hace. Venga, sobre vale. el tema de Lorca. A mí me parecería guay que lo hiciera, así que mientras él lee, ustedes vayan a pensar las preguntas que le vaya a hacer, porque nos quedan 10 minutos para preguntar. Llama con un claro guiño a uno de los poemas de Lorca, de Poeta de Nueva York. Y bueno, por contextualizar un poco, digamos que el dolor de una pareja joven que va a perder a uno de sus mellizos antes de que nazca, se va a mezclar con el dolor de Nueva York, del 11S, y con el propio asesinato de Lorca. Todo eso se mezcla y genera, pues bueno, un relato muy lírico, muy dolido, digamos, y voy a leer un pequeño fragmento. Abrí la corredera y me adentré en la oscuridad. Yo estaba en la terraza luchando con la luna. Enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche. La mesa de hierro del balcón desprendió una luz plateada y la luna se alzó vanidosa en el cielo de Manhattan, lanzando un maleficio sobre la ciudad encantada. Los coches circulaban al ritmo de un ruido mecánico y metálico. Mecánico y metálico. Los rascacielos dibujaron sonrisas deformes en un mar de luces hambrientas y rocé el origen con la yema de los dedos. Todavía había sitio para el hueco más negro, una fosa sin fondo donde todo cae eternamente, un vacío que abre una herida infinita. Escuché el sonido de una explosión, y luego otra, y gritos, y angustia, y lágrimas, y saltos al vacío, y mucho dolor. ¿Cómo suena el dolor? Y dos gigantes de carne y hueso con las entrañas desparramadas por los suelos, y polvo blanco y pegajoso y tóxico para el corazón, y despedidas enlatadas en mensajes de voz. Me tapé los oídos para callar los llantos, pero varios fusiles vomitaron su carga y olí a sangre de poeta. Eso ya me hizo un aplauso, a mí es que me es muy bonito. Vale, pues si quería hacer alguna pregunta a Gerardo, que alguien compañero. Mira, a mí, Sí. Gerardo, me gustaría saber si tus mayores se han visto reconocidos en Las hijas de un sueño. Pues mira, tengo una anécdota muy graciosa, porque os comentaba que el origen del libro realmente fue mi relación con mi abuela. Es decir, mi abuela vivió durante muchos años con nosotros en casa, mi padre había muerto, con lo cual era un entorno muy matriarcal de muchas mujeres, para mi madre, mis tías. Entonces, claro, la situación que yo describo en Hijas de un sueño, que es una situación pues realmente muy próxima a lo que ocurrió, porque claro, mi abuela murió, a mí me pilló en Inglaterra, no pude venir al entierro, en fin, fue una situación bastante dolorosa para mí. La forma de exorcizarla de alguna manera fue escribir ese relato. Claro, escuché un poco la historia de ellas, ¿no? Lo que había pasado esa noche. Ellas decidieron no decir nada y esperar toda la noche velando a su madre hasta el día siguiente para luego ya, digamos, tener ese momento íntimo con su madre, ¿no? Claro, cuando a mí me contaron eso, yo dije, esto es el relato que yo necesito para empezar mi libro, ¿no? Claro, cuando lo escribí, yo se lo leí a ellas, a mi madre, a mis tías, ¿no? Que son un poco casi el equivalente a los personajes de aquí, pero claro, mucha ficción de por medio, muchísima mano mía a la hora de escribir como escritor, ese lirismo. Pero yo se lo leí y ellas decían, no, eso no fue así. No, pero ¿por qué no has contado lo que pasó de verdad, no? Es como, ellas querían verse en esa historia y no entendían que esto era una obra de ficción, que es una forma de hacerle ese legado a ellas, pero que trasciende los personajes de ellas. Pero es verdad que ellas se sienten muy identificadas con esos personajes, es decir, ven esos valores, esa historia, pero no se sentían ni identificadas del todo porque eran personajes de ficción, ¿no? Pero es verdad que luego pues, la forma de reflejar los pueblos, la situación un poco de donde yo vengo, pues es verdad que la gente de allí se siente identificada, pero no se ven del todo porque no deja de ser una ficción, pero es verdad que como que han llegado a ver ese lado fresco que yo presento en el libro y cómo se sienten identificados o identificadas con esa representación, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Mira que nos podemos ver aquí mirándonos la cara 10 minutos, ¿eh? Bueno, yo que he leído el libro, sí veo una parte muy teatral. Hay como una conexión lorquiana con el tema teatral. ¿Eso cómo lo lleva? ¿Cómo llega a ello? Claro, a ver, es que a la hora de trabajar los diálogos de los personajes, para mí era fundamental que tuvieran credibilidad. Entonces al final no deja de haber una parte muy teatral del libro. Mucha gente me lo ha dicho, me ha dicho, esto deberías convertirlo en una obra de teatro. Y tengo que confesaros que ya prácticamente está convertido, es decir, he adaptado en muchas partes y probablemente el resultado final va a ser una obra de teatro. Pero claro, es que
como digo, ha sido una labor tan de documentación que al final esos diálogos suenan muy frescos y muy adaptables al teatro. O sea que sí, hay una parte muy teatral y tal vez muy lorquiana, pero es verdad que Lorca tiene ese punto muy simbolista que yo lo dejo más para la narración. Los diálogos de los personajes tienen una parte más antropológica, más del día a día, de sentirte identificado realmente con esa habla y esa frescura del habla, ¿no? Sí. Tenemos tiempo para una última pregunta. Que si nadie tiene pregunta la voy a hacer yo, porque esa pregunta hay que hacerla así, pero no sé por qué no la estáis haciendo ya. ¿Qué es, ahora qué, después de Hijas de un sueño, que hay en tu cabeza? Ya no como profe, sino como autor, como escritor. Pues mira, yo realmente el gusanillo que tenía de escribir era este libro. Es decir, yo después de mucho escribir nunca salió nada a la luz y no saldrá. De todo eso que he escrito antes de Hijas de un sueño no va a salir nada, os lo puedo asegurar. Pero es verdad que después de abrir la puerta de Candiles me he quedado con las ganas de más. Entonces tenía en mente una colección de relatos muy diferentes, explorando otro tipo, que a mí me gusta explorar cosas distintas, ¿no? Entonces unos relatos muy diferentes, pero creo que los voy a dejar aparcados para meterme en una novela. Me apetece mucho explorar la novela, es decir, para mí realmente es más difícil escribir relatos, no, por lo menos lo que yo considero de escribir un relato, porque tienes que sistematizar mucho lo que dices, tienes que ser muy sutil, y creo que una novela te permite explorar más y dejarte llevar más. Entonces me apetece ver eso también, y probablemente, no sé hasta qué punto retomaré algo de Candiles, probablemente haya algo, pero me gustaría llevarlo más a un entorno urbanita, ¿no? Y bueno, explorar a lo mejor temáticas de género, pero a lo mejor de la perspectiva LGTB. No sé, tengo alguna idea y seguramente saldrá algo más adelante. Ya se me aplica el gusanillo y yo creo que voy a seguir. He venido para quedarme, sí. O sea, que te vemos en otra feria de libros de Sevilla, esperemos. Sí, no sé cuándo, pero sí. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos por venir a la presentación. Y si alguien quiere que Gerardo el primer libro, pues estará por aquí. Y espero que de verdad os haya gustado y nos haya hecho reflexionar a todas. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Mike.